Bienvenidos a una edición más de su noticiero ABA Noticias. Mi nombre es Cristian Romero y hoy comenzamos así. En nombre de todo el equipo de ABA Media Group, les damos nuestras grandes condolencias al pueblo mexicano por el fallecimiento del cardenal Sergio Obeso. El número de miembros del miembro cardinalicio ha quedado en 216, siendo 119 electores. Vamos a ver más detalles. La noche de este 11 de agosto, a los 87 años de edad, murió el cardenal Sergio Obeso Rivera. Recordado por su labor pastoral en México, presidió 3 veces la conferencia episcopal de su país. Por su edad no podía ser elector en un eventual cónclave, pero en reconocimiento a su servicio fue creado cardenal por Francisco a los 86 años. Con la muerte del cardenal Obeso Rivera, el colegio cardenalicio queda compuesto por 216 integrantes, entre ellos 97 no electores. Hasta agosto de 2019, 119 sería el número de electores en un cónclave, un número menor al máximo de 120 que estipula la Constitución Romano Pontificie Eligendo. Del número total de electores, 18 fueron creados por Juan Pablo II, 44 fueron creados por Benedicto XVI y 57 por Francisco. En lo que queda de 2019, 5 de los 119 electores cumplirán 80 años y pasarán a ser no electores por límite de edad. Aunque los anuncios de Francisco son poco predecibles, quizás en los próximos meses pueda anunciar un consistorio para la creación de nuevos cardenales. En el reciente Ángelus Dominical, Papa Francisco rememora los 60 años de la firma del Tratado de Ginebra, firmado justo después de la Segunda Guerra Mundial, y todo para poder proteger al más desprotegido, los civiles. Vamos a verlo. El Papa recordó durante el Ángelus que ese día se celebraban los 70 años de los Tratados de Ginebra del 49. Fueron firmados poco después de la trágica Segunda Guerra Mundial y su objetivo era evitar que en tiempos de guerra la violencia se ensañara con los más indefensos, la población civil. Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario, proteggendo le popolazioni inermi e le strutture civili, specialmente ospedali, scuole, luoghi di culto, campi profughi. E non dimentichiamo che la guerra e il terrorismo sono sempre una grave perdita per l'intera umanità. Sono la grande sconfitta umana. Minutos antes, el Papa había reflexionado sobre el Evangelio del día, donde se recuerda que la vida es fugaz y que no se puede llegar al cielo habiendo llevado una vida egoísta. È una fantasia credere che uno possa illuminarsi dentro. No, è una fantasia. La fede vera apre il cuore al prossimo e sprona verso la comunione concreta con i fratelli, soprattutto coloro che vivono nel bisogno. Con queste parole il Signore ci ricorda che la vita è un cammino verso l'eternità. Pertanto siamo chiamati a far fruttificare tutti i talenti che abbiamo, senza mai dimenticare che non abbiamo qui la città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. Francisco volvió a recomendar a los presentes en la plaza que llevasen siempre un evangelio con ellos para leer y reflexionar sobre el mensaje de Cristo. Ahora nos vamos al país centroamericano, Guatemala, donde representantes de las organizaciones sociales expresan su grande preocupación por el posible recrudecimiento de la represión que puede adquirir hacia la población del nuevo presidente. Vamos a ver la nota.
Nuevamente saludos desde el norte de Guatemala, en seguimiento a un reporte publicado anteriormente sobre la preocupación de las organizaciones sociales por un posible recrudecimiento de la represión contra defensores de derechos humanos en la nueva administración gubernamental. También surgen mensajes de esperanza desde las comunidades y otros sectores organizados. La frase más emblemática que ha sobresalido por ahora es: a mayor represión, mayor organización, mientras en las redes sociales también se encuentran artículos que apelan el triunfo electoral que representa a la oligarquía guatemalteca. En este sentido está circulando un escrito que en su esencia dice: qué bueno que ganó Yamatei, porque dará la opción de analizar la situación en que se ha convertido el movimiento revolucionario guatemalteco. En otro párrafo dice que desde luego lo que traerá esta administración gubernamental también será un reto para reinventar la lucha, de pensar en las fortalezas más que en las debilidades de las organizaciones sociales, expresa el artículo que circula en las redes sociales. En Argentina, el candidato Alberto Fernández se perfila como el futuro presidente de ese país, venciendo claramente en las primarias. Vamos a verlo. Voto castigo en las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de Argentina. El peronista Alberto Fernández se impuso con ventaja de más de 15 puntos sobre el actual presidente Mauricio Macri. Logró el 47% de los votos. Ahora, el candidato de centro-izquierda es favorito para los comicios de octubre. No venimos acá a restaurar un régimen. Venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Su compañera de fórmula es la expresidenta Cristina Kirchner, quien prefiere optar a la vicepresidencia y dejarle la primera magistratura a Fernández. Su otrora jefe de gabinete despierta menos recelos dentro del electorado. Se trata de una jugada política de la exmandataria, cuya imagen se ha visto empañada por acusaciones de corrupción. Es una manifestación de voluntad muy importante la del pueblo argentino. Más que nada, es una voz que debe ser escuchada por todos, por los que somos destinatarios de lo que podría denominarse un triunfo, pero también una voz que debe ser escuchada por el gobierno. Todos debemos escuchar, en definitiva, la voz de las urnas. El gobierno alemán bloqueará recursos económicos destinados justo a la protección de la Amazonía en la región brasileña. Casi 40 millones de dólares. Veamos más detalles. Bloquear recursos que eran destinados a la preservación de la Amazonia brasileña. Cerca de 40 millones de dólares que eran destinados a proteger la Amazonia serán bloqueados por el gobierno alemán. Hay que recordar que ya entre el año 2008 y 2019 se había destinado a la protección de la Amazonia cerca de 107 millones de dólares por parte del gobierno alemán. El gobierno de Jair Bolsonaro ironizó sobre estas medidas, también ya lo había hecho sobre la paralización de los recursos enviados por Noruega al Fondo de la Amazonia. En otra oportunidad, ya el gobierno de Bolsonaro ironizó también sobre esos casos. Alega que hay una cuestión de soberanía sobre la Amazonia que es brasileña. Lo cierto es que todo el planeta está preocupado por lo que está ocurriendo en este momento en la Amazonia brasileña, por el avance potenciado de la deforestación sobre esta región, que es la región de mayor biodiversidad del planeta y además una fuente importantísima para el planeta en la generación de oxígeno que enfrenta a las emisiones de gases de efecto invernadero, gases que tienen consecuencias sobre el cambio climático, sobre las crisis ambientales y humanitarias en los próximos años que ponen en alerta al planeta. Ya el gobierno de Jair Bolsonaro, en varias oportunidades, por medio de su canciller Ernesto Araújo, ha declarado que no cree en el cambio climático. Sin embargo, el planeta entero prácticamente está preocupado por esta cuestión y muy preocupado especialmente por Brasil, por el avance de la deforestación para actividades de extractivismo minero, luego además de maderero también agropecuario sobre esta región estratégica para el planeta. Un punto también importante es que durante la jornada de hoy los indígenas brasileños, aquellos sectores que conforman una barrera con sus tierras indígenas para el avance del extractivismo, se han manifestado en Brasilia durante la marcha de las mujeres indígenas. Allí han ocupado el Ministerio de Salud contra los
recortes del gobierno de Jair Bolsonaro sobre la Secretaría de Salud Indígena, el cierre de estos sectores de salud que dejan sin medicinas, sin enfermeros y técnicos en salud a las aldeas indígenas, que ya habían perdido además a los médicos con la salida de los médicos cubanos del programa Mais Médicos. En ese sentido, un ataque sobre los pueblos indígenas, que son la barrera contra la deforestación, y también un nuevo ataque con los avances de la deforestación que han sido comprobados en la última semana por el Instituto Nacional de Investigación, conocido aquí en Brasil como INPE, un órgano oficial que alertó sobre un aumento potenciado de la deforestación en la Amazonia en relación a junio del año pasado con junio de este año. Luego de eso, el presidente Jair Bolsonaro declaró que estos datos eran mentirosos. Los propios datos de un organismo estatal han sido llamados mentirosos por el presidente brasileño y echó al director de este instituto. En ese sentido... Ahora nos vamos a Norteamérica, a Estados Unidos precisamente, donde la administración de Donald Trump limita residencia permanente para residentes de bajos recursos. Vamos a verlo. Después de endurecer las leyes migratorias para indocumentados, ahora la administración Trump endurece la regulación para la inmigración legal, pero solo afectará a un sector, a los que cuentan con escasos recursos. La administración del presidente Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal para asegurarse de que los inmigrantes puedan mantenerse por sí mismos y ser exitosos en Estados Unidos. Esta norma evita que se conviertan en una carga pública. El director de inmigración, Ken Cuccinelli, anunció que toda persona que haya recibido ayuda del gobierno será susceptible a que se le deniegue la residencia permanente. Esto incluye subvenciones para vivienda y alimentos. La medida, que entrará en vigor el 15 de octubre, cuenta con varias excepciones que no afectarán negativamente al inmigrante, como ayudas a embarazadas, hipotecas y préstamos para estudios. Los agentes de inmigración también prestarán particular atención a la edad, el estado de salud, el patrimonio y los estudios del solicitante, lo que hace recordar al plan de inmigración por méritos que propuso recientemente la Casa Blanca. Cuccinelli señaló que los refugiados y los solicitantes de asilo estarán exentos de ser penalizados. Nos vamos a Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega negociará reformas electorales solo con partidos políticos. Y la OEA ha quedado excluida. Veamos más de ello. Las reformas al sistema electoral era uno de los ejes centrales del diálogo en Nicaragua. El gobierno del presidente Daniel Ortega se había comprometido a trabajar con la coordinación de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, el oficialismo recientemente anuló estos acuerdos y anunció que solo negociarán con partidos políticos que, según la oposición, no tienen representatividad. Jimmy Blandón es diputado del Partido Liberal Constitucionalista, una de las agrupaciones con quien el gobierno quiere negociar las reformas electorales. El legislador advierte que su partido ya tomó una decisión. Hemos manifestado claramente que no vamos a negociar con el gobierno reformas electorales. Blandón denuncia que el partido de gobierno tiene el control absoluto del sistema electoral. Tiene todo un aparato bien estructurado, bien profesional para manipular los resultados electorales. Pero el diputado oficialista Wilfredo Navarro aseguró a La Voz de América que la mayoría de los partidos políticos tienen voluntad de dialogar con el gobierno. También señaló que no negociarán más con la opositora Alianza Cívica. Los sujetos activos, los actores principales de la negociación de las reformas electorales son los partidos políticos, no la Alianza Cívica, que ni siquiera es un partido. José Antonio Peraza, quien es especialista en temas electorales, explica que los partidos que pretenden negociar con el gobierno tienen otros... Los resultados de las elecciones primarias en Argentina han provocado un desplome de la moneda argentina y también de su bolsa, dejando a los ciudadanos con gran preocupación. Veamos más detalles. Este lunes se desplomó el peso argentino al perder más del 30% de su valor frente al dólar. También bajó la cotización de las empresas argentinas y el precio de los bonos subió. Los inversionistas temen que el presidente Macri esté a punto de perder el mando por querer reflotar la economía con más dolorosos recortes. En las calles de Buenos Aires, los argentinos están perdiendo la paciencia. Ojalá ser active, porque hay mucha gente que quiere trabajar y no tiene, no puede. Llegamos a fin de mes con lo justo, ya estamos trabajando para pagar los impuestos, de guardar un pesito, ya se terminó hace rato.
En 2018, un mercado de valores voluble y las malas cosechas dejaron a Argentina en recesión. Las exportaciones parecen funcionar este año, pero la coyuntura global pierde fuerza. La inflación argentina es del 55%, el desempleo alto. Muchos ciudadanos señalan a Macri. Su gobierno aceptó un rescate de 65.000 millones de dólares del muy impopular FMI. Igualmente, Macri es un mal gestor de la economía, muy mal gestor de la economía, que aplicó un gradualismo que no sirvió mucho. Justo esto es lo que propuso el peronista Alberto Fernández este domingo, renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, una arriesgada promesa. En octubre los electores tienen la palabra, mantener la fe en los dolorosos recortes o emprender un nuevo camino lleno de incertidumbre. Las acciones de las empresas argentinas caían más de un 50% de su cotización en Wall Street, en especial las de los bancos y las empresas energéticas. José Luis de Aro en la Bolsa de Nueva York, buenas noches. La cotización del dólar tiene una importancia capital en la vida política y económica argentina y su valor influye mucho en la inflación. ¿Se espera, por tanto, ahora que el Banco Central argentino dé más pasos para mantener estable el precio del peso? Esa es la pregunta que se hacen en estos momentos muchas mesas de inversión aquí en Wall Street, Cristina. Sin embargo, una intervención por parte del Banco Central argentino se podría convertir también en un arma de doble filo, dado que podría hacer que los mercados pongan a prueba a la entidad, corriendo el riesgo así de que ésta pueda agotar sus reservas. Algunos analistas apuntan que, dadas las circunstancias económicas ahora mismo en Argentina, las autoridades podrían retrasar incluso intervenciones fuertes para respaldar el peso, dado que podrían necesitar dichas reservas para garantizar el pago de parte de sus responsabilidades de deuda. Las miras también están ahora puestas en el Fondo Monetario Internacional, que debería realizar 2 desembolsos más sobre la mesa antes de finales de año, y lo cierto es que si las tensiones financieras continúan, la actividad económica podría volver a contraerse en el tercer trimestre, según apuntan. Migrantes en Alemania denuncian explotación en trabajos agrícolas. Conozcamos más de ellos. La ucraniana Daniela Litvenko se siente estafada. La joven de 19 años trabajó durante semanas en la cosecha de fresas en una granja cerca de Hannover. Siento que me engañaron porque en el contrato dice que trabajaría 6 horas al día y que recibiría un salario de 9,19 euros por hora. Pero en realidad nos pagaron por cada caja de la cosecha. Nos daban 60 céntimos por cada kilo. Trabajábamos también el fin de semana, a veces hasta 14 horas diarias. De ser así, sería algo ilegal en Alemania, porque el salario mínimo de 9,19 euros por hora también rige para trabajadores de temporada. Deutsche Welle hizo una visita a la empresa agrícola. Piers Sanders es el director desde hace más de 20 años. Tenemos trabajadores fijos de Polonia y Rumanía que trabajan todo el año con nosotros. A ellos se suman 250 trabajadores de temporada ucranianos, la mayoría estudiantes. El intermediario es una agencia de Kiev que ayuda también con los permisos de trabajo. Todos reciben un contrato. Pagamos al menos el salario mínimo. Las labores se dividen en trabajo remunerado por hora, por el que pagamos solo el salario mínimo, y trabajo en el que hay un pago extra en base a resultados. Con este último modelo, los estudiantes pueden mejorar sus ingresos por encima del salario mínimo. Estos ucranianos pagan 6 euros al día por el hospedaje. Tienen internet, una cocina y cerca hay lugares donde pueden comprar. Parecen estar contentos. Me gusta esto, es interesante. Para unos es la primera, para otros la segunda vez. Yo estoy por primera vez. Yo la segunda. Este es el buzón para sugerencias o quejas. En el buzón se pueden dejar notas de forma anónima, pero hasta ahora no he recibido mucho. Al menos ninguna queja de que la empresa no paga el salario mínimo. La acusación es difícil de verificar desde fuera, también para los sindicatos.
Queremos que se cumpla con la ley, también para quienes vienen por poco tiempo, ya sean 3 meses o los 70 días que les están permitidos. Que les paguen el salario mínimo. El empleador quiere evitar conflictos, pues a fin de cuentas necesita a estos trabajadores. Por lo general, intentamos que los trabajadores hablen con los supervisores si hay algún problema y lo intentamos solucionar aquí mismo. Algo que por lo visto no funcionó en el caso de Daniela Ikvenko. La ucraniana, que también es estudiante de Derecho, se ha propuesto consultar con un abogado. En la Amazonía peruana se ha incrementado la deforestación y por tanto la destrucción del medio ambiente. Veamos el informe. En el Amazonas peruano, a 1 hora en bote de Iquitos, se encuentra Tamxiacu. Era un paraíso donde la gente vivió durante décadas en paz, en familia y en contacto con la naturaleza. Aquí casi todos vivían de la agricultura. Pero todo cambió hace 5 años cuando la empresa Tamshi empezó a comprar a gran escala y por debajo de su valor los terrenos de los agricultores locales. 70 de ellos no pudieron soportar la presión y vendieron. Solo 4 aguantaron. Ruperto Vázquez es uno de ellos. Nosotros como agricultores no estamos en contra de la empresa, lo que estamos en contra de la actitud que toman ellos frente a los agricultores para quitar sus tierras, ¿no? Asustándoles, engañándoles, para que compren barato ellos al pobre agricultor, ¿no? Ruperto Vázquez se dirige a sus tierras. Ahora con su vehículo llega en 45 minutos. Antes debía recorrer el trayecto a pie. En el camino se encuentra ahora la entrada de la empresa Tamshi. Nadie sabe exactamente a qué se dedica. Oficialmente a cultivar cacao, una planta que aquí no crece. Antes, 70 agricultores tenían aquí sus granjas, todos ellos en sus propias tierras. Ya que el miedo llevó a sus antiguos vecinos a vender, su tierra se encuentra ahora junto al terreno adquirido por Tamshi. En Simesi, cerca de Yalta, 14 intrépidos practicantes de salto acuático desde trampolín compitieron lanzándose desde una altura de 27 metros. Vaya usted a creer. Conozcamos más de ellos. Y en el mundo del deporte, pasamos al tenis internacional de Montreal, Canadá. El tenista español Nadal ha derrotado al ruso Medvedev. Vamos a verlo. Daniil Medvedev choca contra una realidad llamada Rafael Nadal. El tenista ruso, uno de los jugadores del circuito con mayor evolución y que se ha colocado en los primeros 10 de la lista, no pudo hacer nada en el Master 1000 de Montreal ante un rival de nuevo descomunal. En su primera final de este nivel acabó arrollado por 6-3 y 6-0. Tan solo duró 71 minutos un partido en el que Nadal no perdió nunca su saque. El tenis de Medvedev se fue desmoronando poco a poco sin poder dar respuesta a lo que tenía enfrente. Y ahora nos vamos hasta Europa, donde en Lituania el tratamiento de las dolencias corporales se están tratando en camas de colmenas de abejas y se está masificando en la población. Conozcamos más de ello. Hasta ahora eran sobradamente conocidas las virtudes de la miel y también el trascendental trabajo de las abejas para la subsistencia del ser humano, pero ahora además pueden ser la solución a muchos problemas físicos. Una forma alternativa de terapia en la que la gente se acuesta en camas sobre colmenas ha hecho furor en Lituania.
La técnica se utiliza para aliviar el dolor y tratar las dolencias con la energía creada por las abejas al batir sus alas. Comencé a interesarme por el mundo de la terapia con abejas hace 7 años, cuando tuve algunas molestias en la espalda. Me interesaban los centros terapéuticos de este tipo que había en Ucrania y decidí visitarlos y probar con el novedoso método. La técnica me ayudó a aliviar mi dolor de espalda, así que empecé a recomendársela a otros. A pesar del escepticismo de algunos, cientos de personas han probado la terapia en los últimos meses. Además, quienes prueban el inusual tratamiento creen que el aire alrededor de una colmena puede reducir la presión arterial y aliviar las dificultades respiratorias. Y continuando con más notas, en Europa, en el Reino Unido se practican unas curiosas y muy típicas Olimpiadas de Gentlemen británicos. Vamos a ver de qué se trata. Y con esto hemos llegado al final de su noticiero ABA Noticias. Muchas gracias por su sintonía y continúe con nuestra programación. Recuerde que ya estamos en Roku TV y Amazon Fire. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.